¿verdad? Nos quedamos en ello y hablábamos que habían receptores ambientales, ¿verdad? Receptores ambientales que reciben información del medio ambiente. Porque, o sea, si hay aquellos que están enviando las palabras, entonces tiene que haber un receptor que está recibiendo, ¿no? Que está recibiendo lo que están enviando. Y claro, hermano, al ser un receptor de información del medio ambiente, pueden ser influencias espirituales o son influencias espirituales. Aunque no siempre esto se puede ver como en Judas, cuando a él le entró el enemigo en él, ¿no? Después de que le habían dado el bocado, entró el enemigo en él. Y le dice el Señor, mira, ya se te metió aquel. O sea, no estaba en él, ¿verdad? O sea, ¿lo recibió de dónde? ¿Y qué se volvió él entonces? Un receptor. El enemigo andaba viendo a dónde entraba. ¿Quién le daba cabida? ¿Hubo cabida allí? Hoy, miren qué tremendo. Es que cualquiera de nosotros puede ser un receptor de ello. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando damos cabida. Cuando damos cabida. No deis lugar. ¿A quién? ¿Para qué? ¿Para qué? No, eso es resistirlo. Amén. Sí, pero dice, no deis lugar al diablo. ¿Ah? Y huirá de vosotros. Cuando no se le da cabida, o sea, él tiene que huir. Pero hermano, él anda, dice, ¿cómo? Pero si él anda y dice que el mundo yace bajo el poder del maligno. El mundo. Pero usted no es del mundo, ¿verdad? O sea, vivimos en él, pero no somos de él. Y eso es una de las cosas que tenemos que entender, que nosotros no podemos volvernos receptores de él. Porque dice, si la palabra dice que el mundo yace bajo el poder del maligno, tiene que haber un pueblo que no esté bajo el poder de él, sino que le haga la guerra a él, resistir al diablo y huirá de vosotros. No puede haber un receptor en la casa del Señor. No puede haberlo. Porque el Señor lo puso a usted como un receptor del Espíritu Santo. Para cuando Él hable, entonces venga la palabra y hable a través de lo que el Espíritu le da a uno. Y fíjese, hermano, hablamos de los receptores ambientales. Y Pedro fue uno de ellos, hermano. Pedro se convierte en uno de ellos. Porque, mire, le dice, tú eres el Cristo, el Dios, el Hijo del Dios viviente. Se convierte en un receptor del Señor. ¿Por qué? Y le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo tuvo que haber revelado mi Padre que está en los cielos. Pero después, ¿qué le pasa a Pedro? Mira, pero eso viene de donde, de arriba, ¿verdad? Lo que le vino a él, la revelación, ¿verdad? Le viene la revelación y se vuelve un receptor del Espíritu Santo. Pero viene Pedro al ratito, un capítulo más tarde, ¿no? Viene Pedro y le dice al Señor, tal cosa no te acontezca jamás. El Señor le dijo, es necesario que yo muera. Es necesario que yo vaya a la cruz. Y dijo Pedro, tal cosa no te acontezca jamás. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿A quién vio? ¿A quién vio? Ya no vio a Pedro. Estaba viendo al que lo estaba influenciando. Y le dijo, mira, apártate de mí. Pedrito, Satanás le dijo. Ya no era Pedro, ya era Satanás que se había metido en él para estorbar la obra de él. Oiga, y está hablando de Pedro. No está hablando de mí. Está hablando de Pedro. O sea, el enemigo busca un receptor. Pero hermano, por eso es que los receptores de Dios tenemos que ser eso. Vivos. Amén. Por eso es necesario saber escuchar la voz de Dios, hermano.
Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, entonces nos volvemos los receptores que hacemos guerra contra el enemigo, porque empezamos a conocer todo lo que es el mundo espiritual. A donde tenemos que rechazar toda oferta del enemigo, por muy buena que fuera, aunque es. Y eso es un receptor ambiental, fíjese. Pero también están los receptores motrices. Y estos en los músculos, estos forman parte de la carne, según el diccionario enciclopédico ilustrado. Músculo es un instrumento inmediato del movimiento. El corazón está compuesto de músculos. Fíjense que se puede anidar en el corazón, ¿verdad? Ser un receptor. El corazón puede ser un receptor de ellos. Pero para que pueda ser un receptor de ellos, tuvo que haber caído acá adentro. En el lóbulo frontal, en el cerebro. Para anidar las cosas que vienen primero, como una tentación. Ahí te va. Porque los dardos del enemigo son esos. Y los dardos del enemigo solo los tira de vez en cuando. Son constantes, ¿verdad? Son constantes. Hasta que llega a ser el efecto. Hasta que llega él, ahí va el otro, ahí va el otro. Yo no sé quién hablaba de la doctora Brown. Sí, la doctora Rebecca Brown habla de ello, que dice que él está ahí agarrando todos los espíritus, todos los demonios, están agarrando todos los dardos que les están dando. Y entonces vienen y están agarrándolos. ¿Y para qué creen que es, hermano? ¿Para qué creen que están en eso ellos? Para llevar a cabo a donde los envían a ellos. Determinado lugar, determinada región. Ellos tienen sus lugares, hermano. Y ellos van a agarrar todo ello para poderlos enviar. Ahí va el otro. Mira, este me está haciendo la guerra. Ve. No solo tú, ve el otro también. ¿Sabe que el pueblo cristiano es el que muchas veces se divide en tantos pedazos que no sabe de quién es? Hay más denominaciones. Así es. El pueblo del Señor, hermano, se divide en tantos pedazos que cree que muchas veces es parte de otro cuerpo. Y el Señor dice que nosotros somos el cuerpo de Él. Imagínense, hermano, que el Señor va a ir a recoger allá un pedazo por el otro lado, allá el otro pedazo por el otro lado. Jamás, hermano. Si a veces dentro de nosotros, en medio de nosotros, muchas veces, ¿verdad?, está la división. Por eso, hermano, la división, mire, la división el Señor la va a llevar allá a cabo. Cuando venga, ya me cuenta a cada uno de aquellos que se dividen. Los van a llamar. Los van a llamar, hermano, porque la división... El primero que hizo división allá arriba fue el enemigo. Él quiso hacer eso, ¿verdad? Él quiso hacer una institución solamente para él. Y ser más, y quería subirse sobre el Señor, o estar a la par del Señor. No, jamás eso. Claro. Porque es que hay mucha gente, hermano. Sí, hay gente que pueda enseñar, hay gente que pueda predicar y todo, hermano. Pero si no lo han llamado, hermano, ¿para qué entonces se va a poner? Pues? O sea, hay gente que mira las cosas como livianas, hermano, como que son algo liviano. Y las cosas del Señor, hermano, no son livianas. Las cosas del Señor son serias. Porque, hermano, las cosas a lo que Dios nos ha llamado es una responsabilidad tan grande, hermano. Porque, hermano, imagínense que yo le esté hablando tonteras, hermano, y venga usted y crea las tonteras que le estoy hablando. ¿Qué va a pasar, hermano? ¿A quién van a llamar a cuentas de primero? Y entonces, lo primero que va a decir usted cuando se presenta delante del Señor en el bimá, le va a decir, ese me engañó. Ese me engañó. Claro que por eso nos dan el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y yo no entiendo cómo hay gente, hermano. Sí lo entiendo, ya lo entendí. Que es que la gente, porque no tiene el Espíritu Santo, no sabe para dónde camina. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y Él nos lleva a los lugares de deleitosos pastos. A donde hay pan, a donde hay, mire, hermano, donde hay agua de deleite.
donde hay fuentes de deleite, hermano. Pero hay, hermano, hay gente que le gusta estar en la entretención. Hay gente que le gusta, miren, es que ahí no hay nada para poder entretener a los jóvenes. No, si este no es un camino de entretenimiento, hermano. Porque hoy en día están las iglesias, hermano, que llevan una entretención. No, porque es que a los jóvenes es mejor tenerlos adentro para que estén entretenidos. ¿Entretenidos en qué? Si lo primero que hay que hacer es enseñarles el que haya el temor de Dios en ellos. Para que ellos puedan ser, hermano, lo que Dios quiere que sean en la vida de Él. Hay cosas, hermano, que realmente digo yo, ¿cómo hay gente que tiene valor, hermano, de venir y ponerse a enseñar? Porque, hermano, también un maestro puede llevar a una gente a distraerla de tal manera, hermano. Si tiene una buena labia, se lo llevó de encuentro. ¿Sí? Se lo lleva de encuentro. Y lo quita hasta del camino. Si no, pregúntenle a los testigos de Rayovac y pregúntenle a los mormones otra vez. Pregúntenles. Pregúntenles pues. ¿Quién nos entretuvo? ¿Quién nos tiene ahí? ¿Quién nos tiene ahí? ¿Cómo se llama? Lo que le dice a los Gálatas, el apóstol Pablo. ¿Quién les enseñó a ustedes? ¿Quién los hechizó a ustedes? Hermano, o sea que uno, mira, hermano, cuando no se tiene al Espíritu Santo, cualquier viento de doctrina se lo lleva al suelo. Amén. Cualquier pajarraco lo hace que vuele para otro lado. Vale. Entonces no podemos convertirnos nosotros en ningún receptor ambiental. Solo porque alguien venga y le diga, hey, aquí no sirve, es el pastor, no. Y se lo lleve a otro lado. ¿Y en qué se convirtió usted? ¿A quién escuchó? ¿Al Espíritu Santo o al hombre? ¿A quién escucha? Entonces hay que tener oídos circuncidados para escuchar al Espíritu Santo. Si Él me guía a toda verdad y a toda justicia, yo tengo que entender a dónde me voy a sentar también a escuchar. Yo tengo que entender ello. Porque, hermano, el Espíritu Santo, Él viene y hace una conexión también con el que está dando. Y también se vuelve un receptor el que está recibiendo. El Espíritu Santo, hermano, porque Él es el que da testimonio de lo que se habla. Pero, hermano, si a la gente le gusta la entretención, hermano, ¿qué va a recibir? Pues lo que quiere recibir, hermano. Yo digo, cada quien tiene lo que quiere y lo que se merece. No, pastor, porque a mí me tocó alguien que cuidado y yo no me merecía eso. Esos otros 20 pesos. Y los inherentes, hermano, mire, entonces dice que estos pueden ser lo que de las sensaciones de hambre, de sed, de deseos sexuales. Estos ya están en el alma. Nosotros como seres tripartitos, ¿verdad? Nosotros como seres tripartitos, hermano, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y fíjese, hermano, que en el alma también se anidan todo ese montón de cosas en la vida nuestra. Y fíjese, hermano, dice que estos ya están en el alma. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el rico cuando se encuentra en el Hades, a donde le dice a Lázaro, ¿no? Pero le habla a Abraham primero, le dice, envíame a Lázaro allá para que venga y me dé. Pero él dice que hacía banquete, ¿cuándo? De vez en cuando. No, ese hacía banquete todos los días. Todos los días hacía banquete, hermano. Entonces, ¿qué es ese? Un deseo desenfrenado de hacer las cosas, de la glotonería, la gula. Señor mío. Ser muchas veces de los vicios y sin poderlos detener, porque se volvió un receptor de lo que hay en el ambiente, pero se vuelve en el alma también. Por eso hay gente, hermano, que nunca puede salir de los vicios, porque se vuelve un receptor en su alma.
El alma se vuelve un receptor de ello y le pide a gritos. Le pide a gritos. El alma le pide a gritos qué es lo que tiene que hacer. Ya no tiene una voluntad propia, sino que tiene una voluntad que la tienen dirigida. Un receptor de parte del enemigo. Se vuelven ellos los deseos sexuales que no los puede quitar. Porque hay gente, hermano, que lucha, dice, que lucha. Y que tiene deseos de esto, tiene deseos de lo otro. Pero es que tuvo que haber un ambiente a donde tuvo que recibirlo. Hoy se lo mandan por texto y hoy se lo mandan por mensaje de toda clase. Hoy tiene todo lo que quiere ver, lo tiene a través de ¿dónde? De un receptor, hermano. ¿Cómo se llama el receptor que tiene? No, usted tiene un teléfono, usted tiene una tablet, usted tiene una computadora, usted tiene de todas cosas de eso. Todos tenemos de eso, hermano, entonces nos volvemos eso. Entonces, claro, ¿de quién le depende qué es lo que hay ahí? Que quiera ver todo lo que quiera ver ahí. De mí. De mí. A mí, lo mío depende de ellos. Si yo quiero ver. Miren, hay gente que pasa ahí ya adicta ¿a qué? A la pornografía. Porque ya no puede salir de ello. Porque la pornografía, hermano, no solo va a la mente. No solo va a la mente. ¿Va a dónde? Va al alma. Y a la acción. A consumarla. Hay gente que no puede vivir sin ello. Hay gente, y hermano, y estamos hablando a veces hasta de matrimonio, no solo estamos hablando de la gente que está sola. No, hay gente que está en matrimonio y no puede dejar eso porque se volvió adicta, porque su alma se apegó a ello. Su alma se volvió un receptor de ello. Y tiene que haber una liberación. Y no solamente tiene que haber una liberación, sino que tiene que haber una sanidad, porque contaminó también al espíritu. Porque, hermano, porque si alguien mire, por eso el Señor, hermano, la sabiduría de nuestro Señor es tan preciosa, hermano, que nosotros muchas veces venimos y creemos que es así nomás, desapercibida. Pero fíjense que el Señor dijo, si aquel, yo les digo a ustedes, dice que no solamente que vaya al lecho, sino que con solo que la mire. Pero no solo la mujer, sino que la mujer también. La mujer que codicia al hombre. O no, la mujer no codicia al hombre. Ay, mire ese papi. Mire ese mango, dice, pero ya mango chupado. Padre celestial, ayúdame. Me salgo de aquí. Sí, un cohete ya quemado, hermano. Hermano, y hay cosas que se miran allí, hermano, pero que muchas veces nosotros venimos y decimos, no, eso no me hace daño. ¿Cómo no? Y el Señor dijo, no solo te digo que si tú la codicias, si tú la miras con lujuria, con carnalidad y todo eso, ya estuvo, ya perdiste. ¿Y qué hay ahí? Sí, lo que hay ahí es en vivo. ¿Y qué es lo que hay? Yo lo miré, lo codicié y lo hice. Y cuando ya lo hice, se consumó el acto. Y al que vaya a acostarme con quien me acueste, entonces está lo mismo. También la llevo al adulterio. A la que tengo. Y son ataduras, hermanos, que muchas veces las miran desapercibidos. Solo voy delante del Señor y le digo perdón. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Solamente eso. Jamás. No puede ser eso. Porque eso yo ya lo hago. Ya lo hago porque aquello que está en mí ya no me deja vivir como yo quiera vivir. Ya eso me gobierna a mí. Y dice que a lo que uno se da, a eso se hace esclavo de ello. Yo soy del Señor, hermano. Yo no sé usted. Yo soy del Señor. Él es mi amo, Él es mi todo. Él es mi Padre, Él es el todo de mi vida. Pero entonces yo tengo que ir allí a Él. ¿Y cómo tengo que ir delante de Él? Si Él me conoce y Él sabe quién soy yo, ¿cómo voy? Como Él quiere.
No como yo quiera, es como Él dice. Porque quien es el soberano es Él, no soy yo. Amén. La soberanía mía yo no la tengo. Ahora, si pertenezco a otra cosa, entonces la soberanía mía la tiene a ese, a quien yo pertenezco. ¿Ah? Así es. Porque la soberanía ya no es mía, sino que es de Él. La soberanía es de Él. Amén. Y a Él es que tenemos que darnos a dar lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. A Él, porque Él nos da todo lo bueno. De Él procede todo lo bueno. Aleluya. Y fíjense, hermano, y está aquel allí, dice, estos son propios del ser humano y pueden ser negativos cuando estos deseos son desordenados. Es que todo deseo desordenado es negativo. Y fíjense, hermano, dice la glotonería, la inmoralidad sexual, el alcoholismo. Proverbios 23-21. Dice ellos lo que le decía la mamá de Salomón, se lo decía: tú no puedes darte al vino, o no puedes darte tanto a las mujeres, porque todo eso te va a hacer daño. Porque, hermano, imagínese Salomón con 1000 mujeres, hermano. Si con una sale corriendo uno. Proverbios 23-21 dice: porque el borracho y el glotón se empobrecerán y la somnolencia se vestirá de harapos. El borracho Y el glotón se empobrecerán se empobrecen, y la somnolencia se vestirá de harapos. nada menos. Y la primera carta a los Corintios 5:1. Fíjense, la glotonería y el alcoholismo lo que hacen, hermano. En efecto, se oye que entre vosotros hay Inmoralidad sexual. y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre Afuera. los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Nada menos. Tenía la madrastra de mujer. Y fíjense, hermano, que todo esto conlleva a que se volvió un receptor de deseos sexuales. Y muchas veces se miran tan a la ligera las cosas, pero que llevan un sentido espiritual para el cual, a donde se mueren las cosas, a donde se muere el ser espiritual. Por eso es necesario, hermano. Mire, estos días se ha estado tocando tanto en el ministerio acerca de la llenura del Espíritu Santo, hermano. Amén. Porque, hermano, fíjense que la llenura del Espíritu Santo, no, pero yo fui lleno cuando el Señor me bautizó. No, el bautismo es una cosa, la llenura es otra. Y es necesario, hermano, que la llenura del Espíritu Santo venga a nosotros, porque, hermano, si Él no está en nosotros, mire lo que hablo, si Él no está en nosotros, si el Espíritu Santo no está en nosotros, no podemos levantarnos, porque Él es el que nos va a levantar. No podemos levantarnos, hermano. Él es el que nos va a levantar. ¿O quién cree que quién cree que nos va a presentar, hermano? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a presentar delante del Señor, allí en el Bimá, allí en el tribunal de Él. Porque, ¿verdad? Porque, hermano, ¿a dónde va a estar el Espíritu Santo? ¿A dónde está el Espíritu Santo? Aquí, allá. No, aquí está. Aquí tiene que estar. Aquí tiene que estar, ¿verdad? O tiene que estar allá afuera. No. Aquí en nosotros. Sí, amén. Porque nosotros somos el templo, la morada de Él. Y claro, Él mismo es el que entonces que va a decir: ven, a este me lo llevo porque este yo he estado en Él y yo lo conozco bien, quién es Él. Sí, eso va a ser Él. Pero si Él no está allí, ¿cómo lo van a levantar? Pues? Ahora que sí lo van a llevar ahí a dar cuentas y todo, para declararle bien el juicio y decirle: vas para abajo otra vez, porque no diste la talla. Y verdad, los motrices, hermanos, que estos son los de la forma de la carne, según el diccionario, como habla que es el músculo o el instrumento inmediato del movimiento. El corazón está compuesto de músculos y vemos que en él
radican 13 cosas malas. Sí. En el corazón radican 13 cosas malas. ¿Qué es el número 13, hermano? Número de rebelión. Sí. Número de rebelión, amén. Y fíjese, es que no es casualidad, hermano. Dice que en él, mire hermano, que en él radican o están 13 cosas malas. Mateo 15, 18, 19 dice eso. Estas son aquellas que se activan por la costumbre y se vuelven ley en nuestros miembros. ¿Cuáles son las 13 cosas malas que Lo tiene? que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, ¿Qué pero más? comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Ajá, ¿qué más? Esto. No, siguen más. Ahí siguen más los otros, o sea, los otros que parten ahí. Son 13 cosas que radican mal ahí en el ser humano. En el corazón del ser humano radican todas esas cosas. Radican todos ellos. Marcos dice, Pero, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, ahí robos, está. homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La contaminación. ¿Qué hacen? Fíjense, hermano, todo eso sale de adentro. Y el Señor se lo dijo. Es que ustedes están diciendo, ustedes están viendo lo que están comiendo y ustedes están juzgando lo que están comiendo. Y no es eso. Porque ellos estaban los fariseos juzgando lo que aquellos estaban haciendo en día de reposo. Y le dijo el Señor, es que no es eso lo que contamina al hombre, sino es lo que sale de adentro. Porque de adentro de ustedes están todas estas cosas erradicadas. Pero ¿quién tiene que venir para erradicar todo eso o para sacarlo? ¿Quién tiene que venir? El Espíritu Santo. Él tiene que llegar para hacer el que hace Él. Limpiar. Porque, fíjense, su palabra lo hace eso. La palabra del Señor hace eso. Hace una limpieza en nosotros y nos empieza a ver. Uy, yo todo esto. Yo soy todo esto. Y Él nos hace que nos miremos en el espejo de Él mismo para que podamos ver que esas cosas que están allí están malas. Nos hacen ver todo ello, ¿verdad? Nos hacen ver lo malo que hay en nosotros. El Espíritu Santo nos hace ver eso. Porque entonces nosotros empezamos a examinarnos y decir, no puede ser que yo era eso. Yo era todo eso, ¿verdad? Entonces, hermano, no se puede vivir con eso. Porque, ¿verdad? Que esa es la contaminación que lleva el hombre adentro. El hombre natural. El hombre natural tiene todo eso. Pero el hombre espiritual, ese no tiene que tener eso. Porque cuando se tiene a Cristo, entonces, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, lo que había ahí, ya pasaron. No pueden seguir allí. Así es. Hay que sacarlas. Y fíjense, hermano, que dice, estos son aquellos que se activan por la costumbre y se vuelven ley en nuestros miembros. Se activan por costumbre, porque de acuerdo a donde estamos, a donde habitamos, a donde vivimos, hermano, en los trabajos donde estamos, muchas veces venimos y somos contaminados por la palabrería que hablan, por lo que dice la gente, por lo que habla o por el ambiente donde se vive. También es heredado. Y también es heredado. Por ejemplo, hay familias de que no creen en el matrimonio. Así es. Y cuando se casan con mujer muy Oh sí, es un escándalo. Hermano, pero porque hay cosas que vienen de nuestros antepasados. Vienen adheridos a nosotros y es normal, hermano, porque hay muchos que se la tiran de Juan Camaney, hermano. Yo no me caso con algo. Yo soy esto, yo soy lo otro. Puro Juan charrasqueado y nada, hermano. No es ni chicha ni limonada, hermano, no es nada. Sí, hermano, pero eso es porque se trae, hermano, una cultura errada en uno.
Porque hermano, porque uno, mire, muchas veces viene, de estas son los que habla el apóstol, el apóstol Pedro, que habla de las heredades de vuestros padres, de las cosas que se heredan de vuestros padres, dice. Sí, amén. Entonces hay cosas que vienen de allá del pasado, hermano. Y miramos que nuestros padres o nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, que nosotros no los conocimos, hermano, entonces tuvieron toda esa manera de vida. Y por eso hay gente, hermano, dentro de familias que nunca llegan a realizarse. Por lo mismo. Ajá, son maldiciones. Y fíjese, hermano, dice, estos son aquellos que se activan por la costumbre y se vuelven ley en nuestros miembros, lo que dice Romanos 7:20. Romanos habla de eso, que se vuelven ley en nosotros. O sea, se vuelve una ley porque ya ellos dicen, no, yo soy así nací y así me voy a morir. Y si lo que no quiero hacer, eso hago. Ya El no apóstol soy, Pablo. yo no soy el que lo... Y si lo que no quiero hacer, eso hago. Ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita. ¿Que habita dónde? En mí. En mí. O sea que lo que él no quiere hacer, lo termina haciendo, porque ya la ley lo domina. ¿La ley de qué? Del pecado, habitando allí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Está en él. Pablo, ¿no? Y ese era uno de los espíritus que lo bofeteaba a él para que no se engrandeciera. Para que no se engrandeciera, para que no se gloriara, sino que venía y le decía, no le puedes bendecir por esta manera, porque se va a soplar. Y no se lo permitían por eso. Pero fíjese, hermano, la ley, dice la ley que habita en mí, dice, esa no me deja hacer las cosas. Tres dice forma que trabajan los receptores, de la misma manera que un esperma o transmisor engendra un óvulo, que es un receptor. Al concebir, entonces da un embarazo, ¿no? Y el embarazo, hermano, produce un hijo, ¿verdad? Como fruto. Y dice, de la misma manera, los receptores son engendrados en nuestro ser, hermano. En nuestro ser son engendrados. Y claro, ¿verdad? Que todo lo que lleva una semilla, ¿qué va a dar? Fruto, ¿verdad? Y luego el fruto que da, se da a luz cuando ya tuvo que salir. Lo que hay allí, porque se volvió un receptor de ellos, de lo que le enviaron, de la transmisión que hicieron. Lo envían. Y vemos el ejemplo de la tentación, lo que habla Santiago 1:13. Lo que es lo de la tentación, ¿no? Que nadie diga que cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Amén. 14. Y dice, no puede, o sea, que Dios no tienta a nadie, hermano. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Por su propia pasión, lo que está allá adentro. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. La muerte. Fíjese lo que lleva a ser un receptor de lo que le envían a uno. O sea, ¿quién tiene que examinar de dónde vienen las cosas? Es uno mismo. Uno es el que examina todo ello. Uno es el examinador de todo ello. ¿Me conviene? No me conviene. O sea, yo determino qué es lo que va a entrar en mí. Amén. Yo determino. Y esa es la razón que nosotros tenemos que entender, hermano, que nosotros no podemos llegar a las cosas, hermano, como que fueran tan normales. Porque hoy en día hay cosas, hermano, que la gente se vuelve tan normal que lo mismo es pecar que no pecar. Que lo mismo es una cosa que la otra. Entonces, no puede ser, porque nosotros como hijos del Señor tenemos que tener una postura, hermano, una identidad, donde nosotros tenemos que saber quién es el Dios que tenemos nosotros. Amén, mire, el transmisor, receptor, producto, fruto, texto. Y lo que hablaba Santiago, amén. Y dice, el transmisor es la tentación. La tentación llega como un transmisor. Ajá, llega el receptor, que es la concupiscencia, que está ¿dónde? En el que la recibe. Amén. Y dice, ¿y el producto qué es? Pecado. El pecado. ¿Y el fruto qué es? La muerte. El fruto es la muerte.
La muerte. Lo que habla Santiago, amén. Lo que estábamos leyendo de Santiago. Y mira, hermano, tentación, dice el versículo 13 del griego peirazo, Strong Concordan dice 38-85. Uno de sus significados es experimento con el propósito de averiguar la calidad que piensa o cómo se comporta una persona. Atraído, versículo 14, del griego execo, Strong 18-28, en la pesca y la caza como juego, es atraído de su lugar de escondite. Salmo 25-20. Dice que es atraído, dice, de su lugar de escondite. O sea, eso está allá muchas veces. Y quien lo llama, él está como un remitente, pero él está en su escondite. Y se vuelve y se viene hasta acá porque alguien lo llama. Porque alguien lo llama. Así es. ¿Qué dice, hija? Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. ¿A dónde hay que refugiarse entonces? En En Él, en Dios. Si nosotros no nos refugiamos ahí, entonces somos presa fácil. ¿Guarda el qué? Mi alma. Cuando no se guarda el alma, entonces el alma camina ambulante. Y el alma se vuelve un receptor de todas las cosas que están alrededor. Y podemos llamar las cosas que están escondidas en otro lugar. O que están escondidas en determinado lugar. Y cuando se pasa. Mira, hermano, yo le hablo algo. ¿Y sabe qué? Por ejemplo, usted pasa por algún lugar y usted dice, es mejor morirse. Hello. Es mejor morirse. O cuando se va discutiendo y se empiezan a decir cosas. Y los lugares muchas veces están esperando que pase un receptor, que lo llamen para salir de donde está. Y cuando habla de esa manera, entonces viene aquel espíritu que estaba ahí, oye, y viene y llega ahí. Yo no sé qué tenía, pero yo de repente me siento mal, yo de repente esto, yo de repente lo otro, porque las palabras tienen poder en el mundo espiritual. Y se vuelve un receptor cuando hablamos lo que no tenemos que hablar. Y eso viene, y cuando cae, entonces dice, bueno, yo siento que me estoy muriendo. ¿Por qué? Porque se volvió un receptor de ello. Usted llamó a algo que no tiene que llamar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que desarraigarlo. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Hablé algo que estaba mal, que no es de lo mío. Por eso, hermano, ¿sabe qué es necesario muchas veces? Cuando se discute y todo eso, ¿qué es lo necesario? ¿Verdad? ¿Ir a dónde? Perdón. Ir al perdón. Reconcilio. ¿Para qué dice? ¿Por qué dice que debe hacer eso? Para no darle cabida al lugar. Para no darle cabida al chamuco, porque si no se queda en medio de la cama. O se queda en medio del ambiente. ¿Verdad? ¿Ah? ¿O no? Que no se oculte el sol, dice la palabra, hermano. ¿Verdad? Si está King Kong ahí, acostado, hermano, aquí en cada bracito, uno y el otro ahí, dice, aquí te tengo. A Rurú, mi niño. El perdón es algo tan importante para poder llegar entonces, hermano, para no dar lugar a él. Fíjese, hermano, para no ser un receptor de él. Porque, hermano, mire, hermano, en las discusiones, hermano, en las discusiones, ¿qué hay, hermano? Malas palabras. Palabras que muchas veces, ¿y a qué hora le dije eso? Maldición. Señor, perdóname. Pero no le dice al otro, perdóname. Maldiciones. Y maldiciones que tienen poder, porque están hablando los que saben y conocen. Sí, así es. Sí, hermano. Y fíjense que muchas veces eso es, mira, hermano, que el orgullo de nosotros muchas veces es tan fuertísimo que no podemos hacer eso.
que venga ella a mí. Y después dice la doña, que venga él a mí. Hermano, no llega ni el uno ni el otro. Y aquel muerto de la risa ahorita, ahí estoy yo, tomando café. Y todo bien alegre allí, porque lo llamaron. ¡Lo llamaron! Él estaba escondido y lo llamaron. Mira, hermano, si yo le contara cosas, hermano, pero yo no me quiero conversar con usted porque yo sé que usted va a ir de chismoso allá afuera. La primera mentira. Sí, hermano, de veras. Y yo, mire, hermano, si hay cosas, hermano, porque estoy en la red. Estoy en la red. Pero, hermano, hay cosas que realmente dije yo, por conocer, por eso le dije un día, por esa razón, por conocer, porque conocemos esto. El mundo espiritual no es un juego, hermano, ese es más latente que lo que nosotros miramos. Esa es una guerra constante, hermano. A donde usted le da un derecho legal al enemigo, él no va a pedir permiso, él se metió. Y eso tenemos que entenderlo, hermano. Por eso las cosas, hermano, por eso estoy hablando. ¿Cuántos se van a casar? No, nadie dice que nada, hermano. Nadie dice nada. Eso es. Yo estoy esperando que sean receptores de lo que la bendición que viene. Sí, hermano, amén. Sí, amén. Es que tiene que haberlo. Mira, hermano, si lo que estaba hablando el hermano, que me entregaron llaves, uy, hermano. Si esa es confirmación, hermano, de las cosas que el Señor ha hablado. Aleluya. El Señor no me habló, el Señor me dijo, hermano, que me entregaba las llaves de este lugar. ¿De dónde? De Burlington. Gloria a Dios. Aleluya. Así de sencillo, hermano. Pero claro, usted es parte de ello. ¿O usted qué cree que yo solo? No, si usted es parte de ello. Aleluya. Fíjense, hermano, lo que habla el versículo 13 de Santiago, y dice tentación, del griego peirazo. Entonces, uno de sus significados es experimento, con el propósito de averiguar la calidad que piensa o cómo se comporta una persona. Cómo piensa y cómo se comporta. O sea, pensar y comportarse son diferentes las dos. Porque el pensar, yo puedo pensar, pero depende del comportamiento que yo vaya a hacer después de haber pensado. Porque primero, para hacer las cosas, mira, hermano, ninguna cosa se hace, o nadie cae en una tentación, hermano, sin pensar. Cayó porque lo premeditó. Entonces, ahí voy. Hasta en cámara lenta se va a tirar. Atraído, versículo 14, del griego ekeiko, 18:28, Strong, en la pesca y la caza como juego, es atraído en su lugar del escondite, lo que estamos hablando. Halagado, versículo 14, hacer o decir o con estudio y casi siempre y moderadamente lo que se cree puede agradar a otro. Deleitar, diccionario enciclopédico ilustrado del griego dolos. Y dice el Strong 1388, significa, ¿qué significa? Maña. Sutilmente. O sea, miren, sutilmente. Colosenses 2:8, engaño. Serpiente. Es de lo que tenía temor el apóstol Pablo, de que vaya a volver a hacer lo que hizo Eva. Mirad que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según a Cristo. Y no según a Cristo. Que lo haga según los hombres, pero no según lo que Cristo dice en su palabra. ¿Y qué dice 2 Corintios
11:3. Segunda carta de Corintios 11:3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, Con astucia. vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza ¿De dónde? la devoción a Cristo. La mente se ha desviado ¿de dónde? Fíjense, en Cristo, y es desviado a otro lado, porque estaba Eva, y Eva estaba ¿dónde? Estaba donde Eva, estaba en el huerto, ¿verdad? Y tenía deleite, porque el Señor bajaba a hablar con ellos. Y vivían en el deleite, el huerto es deleite, a donde hay de toda clase de provisión, a donde está todo lo que el Padre da. Y ahí estaba Eva, hermano. Y entonces por eso dice, no pueden ser de esta manera, porque después de estar en el deleite van a estar ¿a dónde? En el dolor. Van a estar ¿a dónde? En las cosas, hermano, que muchas veces nosotros decimos, ¿y por qué yo estoy pasando todo esto? Sencillo. Porque salió del deleite. Sí, nos salimos muchas veces del deleite. Y cuando nos salimos del deleite viene entonces, claro, que le dijeron a Adán qué era lo que tenía que hacer. ¿Qué era lo que tenía que hacer él? Con el sudor de su frente. O sea, se volvió una cosa tremenda, dolorosa y frustrante el caminar fuera. ¿De dónde? Del huerto. Y la mujer con dolor. No, entonces no. O sea, se volvió frustrante la vida de ellos. O sea, ¿fuera de quién? Y por eso dice, no, mire, pero con astucia, ¿verdad? O sea, ¿usted qué cree? ¿Que la serpiente solo llegó un ratito y ya se la sedució y todo eso? No, hay que hablar. ¿Verdad que tuvo que llegar y llegar? Tanto va el cántaro al agua que por fin se quiebra, ¿verdad? Se raja. Y cuando se raja, se va a derramar el agua. Se arruina todo. Y eso era lo que hacía la serpiente. Mire, con la astucia llegaba. ¿Tú sabes qué? Uy, qué preciosa eres tú. Mira, ¿para qué tienes a este? Sí, mira, aquí hay una que, mira, hasta rubia es. Pero no sabe que es pelo oxidado, que fue que lo pintó. Y eso es, hermano, pero ¿qué le dan? ¿Qué le dan a conocer? ¿Qué le dan, hermano? Los ojos, que mire, que codicie, que caiga en la tentación y llegue a pegarse en ello y decir, oye, es cierto, no me había fijado yo. Pero después de ¿cuánto? De varias sesiones, se vuelve el receptor entonces en el alma. Y los halagos. Concebido, 3:4, dice el versículo 15, concebido, del griego suyabamno, Strong 48:15, significa apoderarse de, tomar, como un prisionero, en un sentido figurado, deseo vehemente que impulsa al hombre a completar, a complacer, a apoderarse de uno mismo. La Biblia nos enseña que uno es prisionero de aquello que le ha vencido, hermano. Todo aquello que nos vence a nosotros, de eso somos prisioneros. De eso somos esclavos. Todo lo que nos vence, hermano. Toda tentación que nos vence. Todas las cosas que nos vencen a nosotros, hermanos, somos esclavos de ello. Por eso es necesario, hermano, que el Señor con su amor nos vence. Que el Señor con el amor de Él caemos vencidos o caemos rendidos a sus pies. Es necesario, hermano, que de esa manera lleguemos al Señor. Y no a las cosas que nos ponen, hermano. Porque ¿qué era lo que quería el enemigo? Que cayera rendido a los pies de Él, ¿verdad? Que el Señor cayera rendido a los pies de Él. Si postrado me adoras, yo te doy todo esto, mira. Oh, lo ofreció de todo. No, pero como el Señor era Dios, no podía caer. Si fue tentado en todo, era porque tenía el deseo también. Así como, oye, era porque sí podía caer.
que había una tentación. O sea, si había una tentación, entonces estaba allí. Sí, claro. Si hay una tentación, hermano, entonces las cosas llegan a donde lo que lo atrae es eso. Pero él podía caer, porque él era hombre, ¿verdad? Así como él era Dios, y él se despojó de sí mismo, dice. ¿Y se hizo qué? Se hizo hombre. Él participó de carne y sangre. Él se hizo hombre. Si a usted le dijeron que no, está equivocado. Él se hizo hombre. Sí, amén. Y que él era todo Dios, él era todo hombre también. ¿Verdad? Porque el enemigo no le iba a tentar sabiendo si era Dios él. Porque Dios no puede ser. Dios no puede ser tentado, ¿verdad? Entonces quiere decir que el enemigo llegó, porque entonces tenía que probar lo que había de que era hecho, ¿eh? Así. Y eso, fíjese que es prisionero de aquello que lo venció. Segunda de Pedro 2:19 dice eso. Les promete libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Les prometen, ¿quién les promete eso? Los que lo quieren hacer caer en la tentación. Les prometen libertad, pero lo que hay allí es esclavitud. Amén. Por el mismo pecado. Por el mismo pecado. Amén. Y dice, mire, da a luz, versículo 15, del griego ticto, así. Da a luz. Entonces dice en la Strong Concordance, dice 5088, usa de sus significados, es dar libertad, que reprende a los escribas y fariseos que solo eran apariencia de santidad. Ellos tenían una apariencia de santidad, ¿verdad? Pero ellos no eran eso. Lo que le dice Mateo 23, 25 y 26, le dice a los fariseos. Eso el Señor. Dar libertad a los deseos es una característica de los hombres de los últimos días. Pero ¿qué dice Mateo 23, 25? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. ¿A dónde? Adentro, ¿verdad? De ellos. ¿Qué vio el Señor? Lo que había dentro de ellos. Ellos tenían una apariencia, ¿verdad? De santidad. Ellos tenían una apariencia. Pero ellos eran receptores en su alma de todo lo malo que había. De todo lo que ellos tenían. Y por eso el Señor les dijo, lo que ustedes tienen adentro, ese es el daño que hay en ustedes. Ahora, para poder ser libertado de eso, entonces, claro, tiene que venir eso. Y dice, hermano, dice, y esto es, dice, para dar libertad, dice, mire, para dar libertad a los deseos en su característica de los hombres, es la característica de los hombres de los últimos tiempos, lo que le habla a Timoteo. Segunda carta de Timoteo 3, 1 al 5, que dice, estos son los hombres de los últimos tiempos, las 18 razones por las cuales los hombres de los últimos tiempos se dan a conocer. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de, ¿qué le parece? De Dios. ¿En vez de qué? En vez de amadores de Dios. En vez de ser amadores de Dios, son amadores de sí mismos. Y miren, son 18 cosas, las divide en 3, son 6, 6, 6. Los hombres naturales son eso. Ahí tienen los 3 seises. El hombre natural es eso. Porque al hombre natural tiene 6 contaminaciones en el alma, 6 contaminaciones en el espíritu y 6 contaminaciones en el cuerpo. Y entonces ese es el número de la bestia, conformado en el hombre natural, sin Dios.
tiene esa característica. Esa es la característica de los hombres de los últimos días, que tienen esa característica, que son contaminados en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Pero es necesario, ¿verdad?, que vengan ¿a dónde entonces? A Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Hay que descontaminarlos. Sí, así es. Hay que descontaminarnos. Aun si nosotros estamos contaminados en alguna del ser partito, tripartito, entonces también tiene que descontaminarse. Incluso doctrinal. Así es. Lo que es programado en el ser espiritual. En el ser espiritual, hermano, lo doctrinal tiene que ver mucho en el ser espiritual. Amén. ¿Qué dijimos entonces? Estamos... Y dice, hermano, el pecado, versículo 15. Sí. El Strong 264 significa estar equivocado, vagar o perder el rumbo del camino de la rectitud y honor, violar la ley de Dios. Esto quiere decir que al pecar nos apartamos del camino de la santidad. Isaías 35:8. Nos apartamos del camino de la santidad. Claro, al pecar sí, nos contaminamos y dejamos a Dios, ¿verdad? Isaías 35:8 habla de ello. Ahí habrá un calzado, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para que él ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Ajá. No vagarán por él, porque será camino de santidad. Ahí no puede andar el inmundo. Porque ahí el que lo va guiando es el Señor o el Espíritu Santo, el que lo va guiando, el que lo va llevando por ese camino donde solamente Él conoce. A donde solamente Él conoce. Entonces, claro, lo tienen que llevar por allí. Un camino llamado camino de santidad. Así es. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Y esa es por ese camino, por esa calzada donde hay que ir. Porque ancho es el camino, ¿verdad? Que lleva ¿a dónde? A la perdición. Pero angosto el camino que lleva la vida eterna. Que lleva la vida eterna. Estrecho es el camino, hermano. Dice que muchos son los que hallan el camino de la perdición. Muchos caminan por él, pero pocos son los que llevan este camino. Porque, hermano, ¿a quién les va a gustar estar aquí sentado 2 horas? Bueno, eso 2 horas, imagínense 1 hora o 2 horas, hermano, sentado. Ya cuando tenemos 40 minutos ya queremos salir corriendo. Y hermano, dice, mire, dice el pecado, el griego amartano, o sea, el mismo, pero habla la muerte, que dice, se traduce de Thanatos, Strong 2288, que significa, dice, entre otras cosas, separación, la miseria del alma, levantada por el pecado, Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escuchar. Para no escuchar. O sea, ¿quién no escucha ya? ¿Quién no escucha? Los separados de Dios. ¿Quién? No, ¿quién no escucha? Dios ya no escucha. Dios ya no escucha. Porque se aleja. Si se aleja alguien del Señor, claro, obvio, ya no lo escucha. Porque claro, uno va delante del Señor, ¿verdad? Cuando uno tiene temor de Dios, entonces uno va ¿a dónde? Ahí a la oración. Va a la intimidad con Dios. Cuando uno se aleja del Señor, ya no hay intimidad. Y como cuando tenemos entonces la soga en el cuello, entonces vamos a ir y vamos a decirle al Señor, ayúdame. Y va a decirle al Señor, ¿y quién es este? ¿Quién es este? Y hay que volver a poder retomar otra vez lo que se pierde. Hay que volver a retomar lo perdido. Hay que preguntar otra vez por la senda antigua. Preguntar por el camino. Amén. Y andar por él.
Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él que eran hijos del diablo. Que a los judíos dice que habían creído en Él. Les dijo, primero les dice, hijos del diablo, dando a entender que habían sido engendrados por el diablo porque querían matarlo. Sí, a Él lo querían matar, ¿verdad? Y por eso el Señor les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre Satanás, porque Él es homicida desde el principio. Él es homicida desde el principio. Y por eso las obras de Él, porque las obras de Él son manifiestas también en los seres humanos, en los hombres. Así como las obras del Señor son manifiestas en nosotros, así también las obras del enemigo son manifiestas también en el hombre. Porque, hermano, ahí están las 18 cosas que tienen los hombres de los últimos tiempos. Homicidios. Todo ello anida en el ser humano. Pero el Señor le dijo, sí, ustedes son de vuestro padre, diablo. Amén. Lo que dice Juan 8, 43, 47. Esto nos enseña, dice que estos tenían receptores de mentira y de homicidio, procurando matar a un hermano a la manera de Caín. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero por eso vosotros no escucháis porque no sois de Dios. Así es. ¿Cuándo no se escucha? Cuando no es de Dios. No se escucha. Entonces, claro, ¿qué va a escuchar, hermano? Pero el Señor, fíjese, hermano, el Señor, lo maravilloso, la misericordia de Dios, que muchas veces no la entendemos, ¿verdad? Que esos, hermanos, lo que hay en Dios es que el Señor viene y dice, yo estoy esperando que te vuelvas. Yo estoy esperando que vengas a mí. Yo quiero hacerte libre de todo ello. Para eso vine. Para eso vino. Para eso vino. A salvar al mundo. No que el mundo fuera condenado. Para eso es que vino Él. Para eso fue manifiesto Él. De esa manera. Para que nosotros entendamos, hermano, que en Dios sí hay, hermano, todavía podemos volvernos de nuestros malos caminos y entrar entonces a la verdad de nuevo. Hermano, si aún todavía hay vida en las personas, entonces también todavía tiene hermano, todavía tiene la esperanza, todavía tiene el poderse volver. Hermano, nadie está exento de caer. Pero hermano, si alguno está de esa manera, caído, hermano, usted que es espiritual, yo que soy espiritual, si es que soy, entonces lo puedo levantar. ¿Cómo lo levanto? No le voy a decir, te vas a ir al infierno si sigues así. No, porque entonces ya lo hundió más. A la misma manera como Dios hizo con nosotros, así también yo lo hago. Con el amor que yo recibí de Dios, así también con la oportunidad que me dio Dios a mí, así también yo lo hago con el que está ahí. Amén. O sea, no podemos condenar a nadie, hermano. Sí, amén. O sea, no podemos condenar porque lo primero que tenemos que juzgarnos es en nosotros mismos. Y saber y decir, ¿cómo Dios me levantó a mí? ¿Qué Dios hizo conmigo primero? O sea, ¿qué Dios está haciendo conmigo todavía? O sea, yo tengo que entender eso. Y que a mí me mandaron a llevar buenas nuevas. Que a mí no me mandaron a condenar a nadie. A usted también. ¿Verdad? Lo mandaron a llevar buenas nuevas. Y las buenas nuevas no son malas noticias. Las buenas nuevas son las buenas noticias del reino. O sea, que no es ni siquiera de uno, sino es de lo que yo recibí, también de eso doy. Señor, aleluya. Amén. Aquí terminamos, hermano. El tiempo ha corrido. Agradezco al Señor, hermano, su atención. No sé si tiene preguntas, hermano. Aleluya.